Este ejercicio nos pide que para la siguiente configuración debemos determinar la corriente en colector y el voltaje colector emisor. El circuito es este de aquí de la derecha. Tenemos una alimentación de 22 volts positivos, un resistor en colector de 9.1 kΩ, un resistor en base de 470 kΩ, un resistor en emisor de 9.1 kilos y una beta de 90, que es de nuestro transistor. Para el inciso A, que es nuestra corriente en colector, que ya está marcada aquí en el circuito, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿A qué parte? A la parte de aquí, no a todo el circuito, simplemente a esta parte. Recordemos que si vamos de más a menos es una caída de voltaje y si vamos de menos a más es una subida. Primero tenemos 22 volts positivos, que yo los denoto como VCC, positivos porque el voltaje que ingresa es positivo. Si ingresa positivo, entonces sería aquí más menos, nos queda menos voltaje en el resistor de colector, luego también quedaría más menos el voltaje que hay en el resistor en base, para después colocar menos voltaje base emisor, que es el voltaje que se encuentra aquí, entre la terminal de base y entre la terminal de emisor, que igual vamos de más a menos. Y finalmente nos quedaría el resistor en emisor, que igual sería más menos, entonces menos voltaje en el resistor en emisor igual a 0. Aplicamos ley de Ohm ¿a qué? Pues a los voltajes que hay en el resistor. Sabemos que por ley de Ohm voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces en vez de colocar voltaje por el resistor, voltaje de resistor en colector, colocamos intensidad en colector por el resistor en colector, intensidad en base por el resistor en base y intensidad en emisor por el resistor en emisor, y también igualado con 0. Y después de esto hacemos la aproximación que hemos hecho en ejercicios anteriores, la cual es que la intensidad en colector es aproximadamente igual que la intensidad en emisor. Es por eso que aquí en vez de colocar intensidad en emisor he colocado mi intensidad en colector. Luego de esto vemos que intensidad en colector ahora quedó en dos términos, factorizamos y nos quedaría VCC, menos mi intensidad en colector, que multiplica la suma de los resistores de colector y emisor, luego menos mi intensidad en base por mi resistor en base, menos el voltaje base emisor igualado con 0. Hacemos la siguiente equivalencia. Sabemos ya que la intensidad en colector para un transistor BJT siempre es beta veces la intensidad en base. En vez de colocar intensidad en colector, colocamos esto, beta veces la intensidad en base, y lo demás se queda igual. Ahora vemos que intensidad en base se encuentra en dos términos. Vamos a factorizar y nos queda esta ecuación de aquí, VCC menos mi intensidad en base, que va a multiplicar al resistor en base más la beta, que multiplica la suma de resistor en colector más resistor en emisor, menos voltaje base emisor igual a 0. Luego este término lo pasamos del lado derecho y nos quedaría voltaje base emisor igual a mi intensidad en base, que multiplica el resistor en base más beta, que multiplica la suma de resistor en colector más el resistor en emisor. Y finalmente nos queda que mi intensidad en base va a ser igual a mi VCC menos voltaje base emisor sobre mi resistor en base más la beta, que multiplica la suma de los resistores de colector y emisor. Todos estos valores ya los conocemos, están aquí. Nos quedaría 22 volts menos 0.7 volts sobre 470 kΩ más 90, que multiplica la suma de 9.1 kΩ más 9.1 kΩ igual a mi intensidad en base. Nos queda primeramente que la intensidad en base es de 10.1043 microamperes, pero lo que nosotros necesitamos es mi corriente en colector, y ya te había dicho que la intensidad en colector es igual a beta veces la intensidad en base. Nos quedaría que la intensidad en colector es igual a 90 por 10.1043 microamperes, y finalmente tenemos una corriente en colector de 909.3927 microamperes. Para el inciso B, que es mi voltaje colector emisor, que aquí lo marca el circuito, aplicaremos nuevamente la ley de voltajes de Kirchhoff, pero ahora a esta parte del circuito nada más. Primero tenemos voltaje positivo, VCC, luego también vamos de más a menos voltaje del resistor en colector, luego vamos con el voltaje colector emisor, que va de más a menos también, quedaría menos voltaje colector emisor menos el voltaje del resistor en emisor igual a 0.
Nuevamente aplicamos ley de Ohm en los resistores, nos quedaría VCC menos intensidad en colector por el resistor en colector y intensidad en emisor por el resistor en emisor. Hacemos la aproximación de que mi intensidad en emisor es aproximadamente igual a mi intensidad en colector. Y nos quedaría que en vez de intensidad en emisor por el resistor en emisor, intensidad en colector por el resistor en emisor. Factorizamos intensidad en colector, nos queda VCC menos intensidad en colector, que multiplica la suma del resistor en colector más mi resistor en emisor menos el voltaje colector emisor igualado con 0. Despejamos voltaje colector emisor y nos quedaría que es igual a mi voltaje de alimentación menos mi intensidad en colector, que va a multiplicar a la suma del resistor en colector más el resistor en emisor. Todos estos valores ya los conocemos. La intensidad en colector la acabamos de calcular en el inciso A. Nos quedaría que el voltaje en colector va a ser igual a 22 volts menos 909.3927 microamperes, que multiplica la suma de 9.1 kiloohms más 9.1 kiloohms. Y tenemos un voltaje en colector emisor de 5.4491 volts. Una vez teniendo ya los resultados, podemos ir a Multisim para comprobarlos. Una vez ya el Multisim, lo único que hice fue copiar y pegar mi circuito y los resultados que obtuvimos. Para el circuito vamos a necesitar una fuente de voltaje, que aquí en Multisim se llaman V-ref, estas de aquí. Yo voy a usar la número 4. Necesitamos también una tierra que se llama ground, esta de aquí. 3 resistores necesitamos también, 2 de 9.1 kilos y otro de 470 kiloohms, este de aquí. Y finalmente un transistor. Nos vamos a transistores, luego a virtuales y a BJT NPN, este de aquí. Y armamos el circuito. Una vez ya con el circuito, nuestra fuente debe ser de 22 volts positivos. Damos doble clic al transistor. Nos vamos a editar modelo. Y en máximo ideal de beta progresivo colocamos nuestra beta, que era de 90. Damos a Enter. Luego a cambiar componente. Y en aceptar. Ahora con multímetros comprobamos los resultados. Voltaje colector emisor sería de la terminal de colector a la terminal en emisor. Doble clic y ya está como voltímetro en DC. Ahora otro multímetro para configurarlo como amperímetro en esta parte. Abrimos circuito porque recuerden que corriente se mide en serie. Doble clic y está como voltímetro, entonces lo colocamos como amperímetro en DC. Damos en simular y nos da que tenemos un voltaje colector emisor de 5.464 volts. Nosotros lo calculamos de 5.4491 volts. Y una corriente en colector de 908.57 microamperes. Y nosotros la calculamos de 909.3927 microamperes, lo que indica que los resultados están correctamente. Y esto sería todo para el ejercicio número 13.